Uno de los pecados que no se perdonaba en el antiguo pacto era uno simple: tomar el nombre de Dios en vano. E inclusive es tan así que el tomar el nombre de Dios en vano le dieron tanta importancia que borraron el nombre de Dios para no pronunciarlo y no tomar su nombre en vano. Otro de los pecados parece hoy día que no es importante, pero otro de los pecados que no tenía perdón y que tenía la consecuencia la muerte era el adulterio, o cambiar la señora por otra. La infidelidad tenía como consecuencia la muerte. E inclusive más. Con esto, ¿qué estoy diciendo? En el antiguo pacto, en el pacto de Moisés que Dios hizo en el Sinaí, no habían posibilidad de perdonar ciertos pecados. Cuando David pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para ocultar que ella estaba embarazada, él merecía la muerte. ¿Ya? Interesante. No había posibilidad alguna de ofrecer ningún animal para sacrificio para limpiar el pecado que David había cometido. Y la única opción que tenía David en ese pecado era su muerte. Cuando el profeta Natán lo confronta y le dice: tú has pecado, porque el profeta Natán le dice: ¿sabes? Te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía un corderito. Y un hombre rico vio el corderito y lo mató y se lo comió. Y se enojó el rey David y dijo: tal hombre merece pagar 4 veces lo que ha hecho. Y ahí Natán le dice: tú eres ese hombre. Y le dice: yo te di todas las mujeres que tenías. Tenía una docena de esposas, pero tú preferiste a la esposa de Urías. Tú eres. Y ahí queda al descubierto David y clama y llora en la presencia de Dios: es cierto, yo pequé. Y ahí Natán responde: bueno, no vas a morir. Y le dice: pero sabes que la espada no se va a apartar de tu casa como consecuencia de su pecado. Pero el pecado de David fue tomar una mujer que no era su mujer. Entonces, ¿cómo que Dios lo perdona? Dios lo perdona no en base a los sacrificios, porque no había ningún animal que limpiara el pecado de David. Lo perdona porque Dios quiso perdonarlo. El perdón fue por gracia. Nada más. Y cuando digo gracia es a pesar de lo que merecía David, Dios lo perdonó. La palabra en inglés es despite, a pesar de. Y a pesar de lo que merecía David, Dios lo perdonó. Porque David no merecía el perdón. No merecía quedarse con Betsabé. No merecía tener más hijos con Betsabé. No merecía que su matrimonio fuera reconocido como bendecido por el Señor. No merecía de que a través de Betsabé viniera el Mesías. ¿Por qué? Porque de la relación con Betsabé, el primer niño murió, pero el segundo hijo que nació fue Salomón. Y a través de Salomón viene la línea del Mesías. No merecía eso. Y a pesar de lo que no merecía, Dios lo bendijo sobreabundantemente. ¿Ya? Porque lo que David merecía era la muerte. Y hermano, fíjate, y aquí te quiero decir algo.
si tú, y es un tema complicado, es un tema difícil, un tema que generalmente no se trata en ninguna iglesia. Si tu primera esposa no es la que tienes hoy día, tú no mereces estar al lado de ella. Y estás al lado de ella por gracia. Y te ha bendecido el Señor a pesar de lo que mereces. Y aquí te voy a decir más complicado aún. ¿Cuál es tu primera mujer? Y aquí me voy a poner más complicado. Es la primera que tuviste relaciones sexuales. ¿Cómo? Tomaste una mujer, no importa la edad que tenías, la tomaste a ocultas, la hiciste tuya. Y estas palabras no se usan, la Biblia lo usa. La humillaste, la usaste, después la soltaste. Esa tu mujer inicialmente fue la que tomaste, independiente que si te hayas casado con ella o no. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto. Fíjense. Versículo 28 de Deuteronomio 22. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata, era mucho dinero, al padre de la joven, y será su mujer porque la ha violado. La idea es que ha tenido relaciones sexuales sin el consentimiento de sus padres. No podrá despedirla en todos sus días. Fíjense lo que considera la Escritura. Pero en el pecado de David era diferente. El pecado de David y el pecado de muchos de nosotros aquí merecía la muerte. Tú no puedes considerar a estos dos jóvenes como si fuera el pecado de David. No es así. ¿Ya? Cuando dos jóvenes, como está descrito ahí en las Escrituras, tienen relaciones sexuales, pecan, el hombre avergüenza a la mujer, ¿ya? Pero tiene que pagar cierta cantidad al padre. ¿Por qué? Porque avergüenza también al padre. ¿Se dan cuenta lo que dice la Escritura? Pero esto no lo hablamos, porque es incómodo. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, tú sabes, somos polvo, y nos humillamos delante de ti. Y sí, nos hemos portado mal y hemos pecado. Pero Señor, en tu misericordia y en tu gracia. Si estoy diciendo esto, no es porque, y lo que estoy enseñándole hoy día, no es porque me sienta superior de ninguna manera, sino sencillamente porque la Escritura lo enseña. Y porque el Dios Santo que nos dio su palabra y que nos ha llamado sus hijos, espera que nosotros, sus hijos, reflejemos el carácter fiel y santo y misericordioso de nuestro Dios. Hemos de vivir santamente porque Él es santo, porque Él se pasea en medio nuestro, porque aunque no lo sepamos, Él es el que está en medio nuestro, y aunque no lo veamos. Fíjate, si tú eres consciente de que el Señor está acá y que camina al lado tuyo y que disfrutas de su presencia,
y lo buscas, no habrá espacio para, comillas, adorar otros dioses, como el dios del sexo. Pero fíjate la respuesta de David en el Salmo 51. David ha pecado, David merece la muerte. Lo voy a decir de esta manera: no somos ni peores ni mejores que David. Y esta actitud debe ser nuestra actitud. El Salmo 51 habla de nuestra actitud que debiéramos tener. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Había tomado la esposa de Urías, había asesinado a Urías, no merecía todo esto. Y David entonces le dice a Dios: conforme a tu misericordia. Cuando uno clama a la misericordia de Dios, es que te estás asumiendo como miserable. Porque en términos así rápidos, misericordia, esta palabra que está en español, viene en el español viene de una palabra latina, misericordia, de donde cordia viene la palabra cardiólogo o cordial. Es la miseria, mi miseria, que es pasada por el corazón de Dios y es movida a la acción. Pero en el hebreo hay dos palabras para misericordia. Una que es la palabra Gesed, que tiene que ver con que Dios tiene un propósito para la persona sobre la cual tiene misericordia y que ese propósito es movido por su amor y que no importando el costo que signifique cumplir el propósito, Dios lo va a cumplir aún a costa de sí mismo. El otro sentido de misericordia es el bebé que está en el vientre de la madre y que cuando la madre tiene y ama a su bebé que está en el vientre, siente que le está pasando algo a su niño y dice: hay que descansar porque siento que le pasó algo a mi hijo. Eso también es misericordia. Bueno, de esta manera, conforme, aquí dice, conforme a tu misericordia, a tu gran amor, a tu propósito de amor que tienes para conmigo, Señor, ten compasión. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. No está diciendo: yo voy a hacer ciertas cosas para compensar lo que hice. No hay compensación para lo que hiciste. Solamente debes acudir a la misericordia y a la compasión de Dios. Y continúa: lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Acuérdense, estamos en el tiempo de que no hay sacrificio alguno que valga para ser limpiado de su pecado. Y la única opción que tiene es su misericordia, su gran compasión y decirle: lávame. Querido, tiene que ser tu respuesta. Empiezo hablando de dos jóvenes que no tienen, que son jóvenes, tuvieron relaciones. Pero y lamentablemente, la mayoría de la población del mundo, hace 20, 30 años atrás, era lo normal haber tenido 3, 4, 5 parejas sexuales, 6, 7. Pero ahora multiplica eso por 10. Eso es, comillas, lo normal. Y entonces parece que esta tierra
Parece que rogáramos a la tierra que fuéramos vomitados de ella. Pero la opción sigue siendo la misma. ¿Cuál? Frente a mi maldad, frente a mi pecado, lávame por completo de mi maldad. Es una y una sola. No son los santos, no son la Virgen María, es Dios mismo en su misericordia, en su fidelidad, particularmente en Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, antes de presentarse a la cruz, Él instituye la cena del Señor y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando Cristo muere en la cruz, Él establece un nuevo pacto en base a su sangre. Y ese nuevo pacto dice que es posible el perdón en base al sacrificio de la cruz. No importa dónde tu pecado te haya llevado, no importa cuán grande haya sido el hoyo que has cavado, e inclusive no importa si fue después de aceptar a Cristo, no importa cuán grande haya sido tu maldad, aún después de ello, la gracia de Dios es aún más grande. Y su fidelidad es inmensa. Tan grande es la fidelidad de nuestro Dios que esa fidelidad se hizo carne y fue llevada a la cruz. Tan grande es la fidelidad de nuestro Dios que fue levantada de entre los muertos. Fue Cristo el Señor. Tan grande esa fidelidad que una vez que resucitó, Él se presentó ante el trono de Dios y el camino ante el trono del Señor está marcada por su sangre. Y todo aquel que camina a través de su sangre tiene libre entrada ante el trono de la gracia. Entonces, no importa cuán haya sido tu pecado, la respuesta de lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, es Cristo. Y si tú anhelas ser lavado de tu pecado, limpiado de tu maldad, la única opción es acudir a Cristo. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. Yo no le he hecho nada malo a nadie. ¿Quién le importa lo que yo haya hecho si fue en mi metro cuadrado? Sí importa. Sí importa. Porque la respuesta a la pregunta de no he hecho mal alguno a nadie no es cierta. Todo pecado es pecado contra Dios. Tu pecado puede estar oculto, pero no delante de los ojos del Señor. Acá dice, verso 4, contra ti solo he pecado. De manera que eres justo cuando hablas. Verso 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y sé limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque el pecado contamina todo nuestro ser. Porque la mentira, cuando el sustento de todo pecado es que nadie sepa.
que nadie sepa. Esto entre nosotros. No es así, hermanos. Porque tu pecado afecta a la iglesia entera, aunque sea en silencio que hayas cometido. Cuando yo me pego en un dedo pequeño, voy a elegir el dedo del pie, el chiquitito. Cuando yo me golpeo en ese dedo, el dedo no dice, si fui solo yo. El cuerpo entero sufre. Y tú puedes ser ese dedo pequeño, pero sufrimos. Todos sufrimos, aunque no lo sepas. Aunque te mires sin importancia, tú eres parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia local, cuando uno de nosotros pecamos, todos pecamos. Cuando uno de nosotros tiene una actitud vergonzosa, todos tenemos esa actitud vergonzosa. Pero cuando uno de nosotros se arrepiente, todos hemos de arrepentirnos. Y cuando uno de nosotros busca restauración, todos debemos procurar restauración. Pero debemos caminar en verdad, en amor. Fíjate lo que dice el 7:9. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo se usaba en dos ocasiones básicamente. Una vez cuando el sacerdote era ordenado como sacerdote en el Antiguo Testamento. Otra vez también cuando el leproso era limpiado de su pecado, de su impureza. Y él se está comparando básicamente pasando de una situación de maldad absoluta a otra situación de pureza absoluta. Está cambiando. Fíjate lo que te voy a decir. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. No eres un enemigo de Dios en las manos de un Dios airado. Eres un hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Amén. Y asumir esta realidad de que eres un hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso es asumirse uno que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Tu pecado ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando uno peca y se porta mal, no ve a Dios. No ve tampoco cómo Dios está actuando en las circunstancias. No ve que Dios está en él. No ve a Dios que está en los otros. No ve a Dios moviéndose. ¿Por qué? Porque el pecado me enceguece y no me permite ver a Dios. Cuando yo confieso mi pecado, yo puedo decir, el Señor ha restituido mi gozo. Porque mi gozo se encuentra en Él. Pero el pecado me dice que el gozo se encuentra en el pecado. Pero no es así. Inclusive el alcohólico, cuando uno empieza a enseñarle a dejar el alcoholismo, tiene que asumir que lo que busca en el alcohol es una mentira
y que lo único que va a tener después, aparte de la resaca, es más ganas de seguir tomando, queriendo seguir obteniendo la mentira, que nunca la obtiene. Pero el alcohol se levanta contra Dios. Y el alcohol dice, yo te puedo dar lo que Dios te niega. Mentira. Absoluta mentira. Lo mismo pasa con cualquier pecado. Entonces, ¿dónde encuentro el gozo? El único gozo que vale la pena se encuentra en el Señor, en su Espíritu. Verso 14, líbrame de delitos de sangre. Él había matado a Urías. Oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Qué interesante que, lamentablemente, ¿saben ustedes que el 50% de las personas el 50% de las mujeres evangélicas piensan que el aborto está bien, que es un derecho de ellas y que ellas deben decidir? Y yo pienso y digo, por favor lean, líbrame de delitos de sangre. Un niño en el vientre es asesinar a alguien. Inclusive más. Cortar las piernecitas del niño, sacarla del vientre. Después, ¿saben lo que hacen? Juntar las piececitas que se cortaron y contar, como si fuera un rompecabezas, que todas las piececitas están bien. Están todas ahí. Pero como si fuera un rompecabezas. Líbrame de delitos de sangre. Versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se dan cuenta? Este versículo habla de que David estaba dispuesto a dar sacrificios, presentar corderos, presentar animales, para limpiar su pecado, pero él sabía que no podía, porque su pecado era tan grande que no había posibilidad de presentar sacrificio alguno. Y saben, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, la posición de David es la misma posición nuestra. No merecemos perdón, no mereces la esposa que tienes, no mereces los hijos que tienes. No mereces nada de lo que Dios te ha dado. ¿Y tu respuesta cuál ha de ser? Señor, yo te alabo, porque en tu gracia y tu misericordia tú me has bendecido a pesar de mi pecado. No te estoy diciendo que dejes a tu esposa, por si acaso. Te estoy diciendo que disfrutes la mujer que está a tu lado en la presencia del Señor. Agradece lo que Dios te ha dado a pesar de ti y a pesar de tu pecado. Agradece los hijos que tienes, que no los mereces. Y es por pura gracia. El sacrificio de Cristo en la cruz estableció un nuevo pacto que hizo posible el perdón y la reconciliación con nuestro Dios.